Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a Matices, periodismo feminista a través de cimacradio.org y también saludar a las personas que nos escuchan en Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchísimas gracias por estar en esta ocasión en este programa aquí en Matices y muchísimas gracias a mi querida Ale Trujillo, quien hoy me acompaña en los micrófonos. ¿Cómo estás, Ale? Hola Ivonne, muy contenta de podernos encontrar otro miércoles más y por supuesto que traemos información relevante. También invitarlas a que nos puedan ver en el canal de YouTube de CIMAC Noticias, está como CIMAC TV y ahí van a poder encontrar tanto el programa de Matices como toda la programación que se está subiendo todos los días a través de CIMAC Radio. Es una buena oportunidad para diversificarnos en nuestros consumos, no solamente en Facebook, sino en estas otras plataformas. Y bueno, quiero aprovechar para empezar haciendo una especie de homenaje a las sufragistas, porque es importante que reconozcamos los derechos o muchos de los derechos que hoy tenemos es gracias a la lucha de un grupo de mujeres propiamente feministas que durante mucho tiempo vieron que había un problema, se organizaron y lograron pues que esto se modificara. Y el pasado viernes 17 de octubre se cumplieron 72 años de que finalmente fue reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Esto ocurrió en 1953. 2 años después fue que se realizó la primera votación donde las mujeres ya pudieron participar, pero la fecha en que se aprobó, en que se promulgó este derecho al voto para las mujeres fue en el año de 1953, el 17 de octubre. Y es importante reconocer la labor de estas mujeres, porque muchas veces se ha minimizado y ya en esta modernidad, pues el derecho al voto es como cualquier cosa, ¿no? Una de las situaciones que a mí me comprometen mucho como ciudadana mexicana es eso, asistir a ejercer ese derecho, porque de alguna forma lo tengo presente en recuerdo de todas ellas que pues perdieron su vida, muchas perdieron su prestigio, muchas perdieron o invirtieron dinero también y organizaron todo para que se pudiera lograr esto, para que pudiéramos tener pues este derecho. Así que pues la próxima vez que se vengan unas elecciones aquí en nuestro país, aunque no estemos contentas con la forma en que se está organizando la elección o no tengamos pues realmente claro que queremos votar por un personaje en particular, tratemos de asistir y ejercer este derecho por ellas, por las que dieron pues parte de su vida para que nosotras pudiéramos asistir a las fiestas democráticas en México. Así es, y sobre todo recordar que es tan importante porque justo en aquella época no se permitía el voto a las mujeres porque se pensaba que ya con que el hombre decidiera por qué partido, por qué personaje iba a votar, entonces en automático las mujeres tenían las mismas ideas y cuando se dé el voto, justo nos dan esa oportunidad de nosotras poder decidir, ¿no? Sin que nadie influya, o esa es la idea sobre las decisiones que tomamos en la política del país. Y sobre todo resaltar que
somos muchas mujeres las que tenemos este derecho a votar. Entonces, si nos unimos y lo llevamos a cabo, porque también se dice, ¿no? Por ahí en el derecho que tanto tenemos obligaciones como derechos. Entonces, pues llevar a cabo este derecho de manejar nuestras ideas políticas y también de estar muy conscientes del voto que vamos a realizar, pero sobre todo hacerlo, ¿no? Asistir. De repente como que nos da flojerita y sin embargo es un derecho que debemos estar manifestando todas las veces que tengamos oportunidad. Matices. A un año de la incorporación de la Guardia Nacional a la Fuerza Armada Permanente, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, diversas organizaciones civiles han señalado un incremento en los casos de violencia y afectaciones diferenciadas hacia mujeres y niñas en México. De acuerdo con la información de la organización Intersecta, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante detenciones realizadas por fuerzas de seguridad. El riesgo de violaciones sexuales es del 5% cuando la detención es llevada a cabo por policías municipales y esta aumenta a un 12% con intervención del Ejército y llega hasta el 19% en operativos de la Marina. Asimismo, el 8% de los hombres detenidos por personal militar reportaron haber sufrido acoso sexual o agresiones similares. Esto mientras que en el caso de las mujeres, la cifra se eleva a 28.8%. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el pasado 1 de octubre del 2024 que su gobierno consolidaría la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto mediante una reforma constitucional discutida en el Congreso de la Unión. Esto lo hizo durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca, y fue ahí donde Sheinbaum definió a la corporación como una gran institución. Vamos a recordar qué fue lo que dijo en aquella ocasión. Escuchemos. Y la otra gran institución que se ha conformado con esta transformación es justamente la Guardia Nacional. Una institución que tiene el objetivo de la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión. Larga vida a la Guardia Nacional. Muchas gracias. Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada en 2022 instó al Estado mexicano a abandonar el modelo de seguridad basado en la militarización, al considerarlo una de las causas estructurales del aumento de la violencia y de las desapariciones. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en su 10ª revisión periódica, recomendó que las tareas de seguridad pública sean realizadas por regla general por personal civil. También cabe recordar que durante la participación de México ante la CEDAW en junio del 2025, la secretaria de esta dependencia, la secretaria de la dependencia o de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, afirmó que la integración de la Guardia Nacional no representa un problema y que las violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas forman parte del pasado. Por su parte, la coordinadora de la incidencia de Intersecta, Constancia Carrasco, indicó que la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas consolida su carácter militar, lo que representa un riesgo para la seguridad ciudadana. Según Carrasco, las estructuras jerarquizadas de obediencia dentro de las instituciones castrenses
pueden propiciar entornos de violencia y abuso contra mujeres y niñas. Intersecta también ha documentado denuncias de mujeres migrantes que reportan extorsión, violencia física y sexual durante operativos realizados por personal de la Guardia Nacional y el Ejército en estaciones migratorias y espacios públicos. También es importante señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha registrado al menos 4 casos de niñas que perdieron la vida en operativos de la Sedena y la Guardia Nacional, presuntamente como resultado del uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con Intersecta, la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas permanentes refuerza el uso del fuero militar, lo que puede limitar la rendición de cuentas en casos que involucran a civiles. Y aunque se han establecido restricciones legales para acotar este fuero, las organizaciones reportan que persiste la impunidad y la falta de supervisión civil en caso de los abusos cometidos por personal militar. También Intersecta ha solicitado informes sobre el uso de la fuerza por parte de instituciones de seguridad pública, pero informó que no han sido entregados. Se les ha argumentado que la información no se recopila sistemáticamente y por ello es que no pueden tener acceso a estos informes. Por su parte, el Centro Pro Derechos Humanos ha señalado que aunque la ley establece que las actividades de la Guardia Nacional deben de ser supervisadas por el Senado de la República y autorizadas por jueces en casos específicos, la falta de fiscalización y transparencia ha impedido el cumplimiento efectivo de estas obligaciones. Para finalizar, y justamente haciendo un resumen de este año, estas organizaciones como Intersecta y el Centro por Derechos Humanos, así como los comités de la ONU como el CED y la CEDAW, coinciden en la necesidad de fortalecer la supervisión civil y la rendición de cuentas sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Esto ante los riesgos identificados en materia de derechos humanos y de seguridad pública. Y creo que esto que están haciendo de pedir, ¿no?, fortalecer esta supervisión civil no viene de la nada, sino justamente por todas las situaciones que se han dado en el fuero militar y todo lo que ha sucedido, ¿no?, por parte de los militares que como tienen un fuero militar, como los juicios, ¿no?, ellos tienen sus propias leyes que se cumplen, pues entonces impide que se lleve de manera clara los procesos. En muchas veces o en muchos de los casos ni siquiera los dan a conocer justamente por esta secrecía que existe con este fuero militar. Entonces ahí es donde radica la importancia y justamente este llamado a que la Guardia Nacional no forme parte de estas Fuerzas Armadas porque evidentemente seguirían pasando este tipo de situaciones, ¿no? Y que al final pues no se informan como deberían de ser. Sí, históricamente se ha identificado al ejército mexicano y ahora también pues se puede hacer lo mismo con la Guardia Nacional por este carácter militar, como uno de los organismos más violatorios de derechos humanos por el tipo de entrenamiento que tienen. A los chavitos les intentaban enseñar disciplina con métodos violentos, donde pues ha habido incluso denuncias. Con el paso del tiempo, en el momento no se aceptaba y se decía que si no lo pasabas, pues eras una persona débil y no deberías de estar en el ejército, ¿no? Pero ahora ya, gracias a todas estas ONGs que se dedican a observar y a denunciar las violaciones de derechos humanos, es que se han podido ubicar todo esto que nos platicaba, Sania. Violaciones sexuales, abuso de poder, violencia física, psicológica, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas no puede
por ningún motivo considerarse una apertura o un beneficio para las mujeres. Lo que se tiene que hacer es modificar los ejércitos porque la estructura que tienen es una estructura de violencia. Y las mujeres lo que buscamos es que se fomente una cultura de paz. Es decir, contrario a pues armar ejércitos, ¿no? Ahora, es muy curioso que se dan a conocer todas estas cifras que nos platicaste y al mismo tiempo ocurre un caso en Puebla, Guerrero, que está causando mucho, pues, revuelo, porque es el caso de una chica que se llamaba Estefanía Carmona Rojas. Ella era integrante de la Guardia Nacional, tenía 20 años y fue asesinada dentro de una de las instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero, es en Acapulco propiamente. Ella es originaria de Puebla y por eso es que están exigiendo justicia desde Puebla, ¿no? Hay dos versiones. La versión, digamos, de las autoridades es que murió en una práctica de tiro, ya, así como pobre, ni modo, ahí pasó, ahí quedó. Y la otra versión es que ella murió de dos disparos en la cabeza, que obviamente eso no ocurre en un error, ¿no? Y que fueron propinados por un sujeto que la acosaba sexualmente y que la tenía amenazada con que si decía algo, pues iba a acabar con su vida, lo cual al parecer ocurrió. Este sujeto fue difundida su imagen y su nombre, Jair Emanuel, es un sargento que pues ahora no está siendo investigado propiamente. Como bien mencionabas, esta secrecía que se mantiene dentro de las Fuerzas Armadas impide que incluso podamos pedir una justicia real y porque, bueno, las autoridades militares lo que dicen es, fue una práctica de tiro, fue un accidente y para sacarlos de ahí va a estar muy difícil. Ya se pidió, pues, por varios medios, por la intervención de autoridades federales para que pudieran pues darle seguimiento a este caso y que se esclarezca y en caso de que haya personas involucradas de forma pues directa, digamos, que no solamente el sujeto que disparó, sino las autoridades que han estado negándose a hacer la investigación o que han ayudado a este sujeto a ponerlo a salvo, a resguardo, pues que se pueda cumplir la ley y les otorguen el castigo que se merezca, ¿no? El nombre de Estefanía Carmona Rojas va a seguir sonando durante un buen rato hasta que las autoridades decidan hacer justicia. Justo lo que me llama la atención es que dicen que fue un accidente, pero los impactos de bala le dieron en la cabeza. Y también dentro de la información que se está manejando es que ella mandó mensajes a una amiga en la cual decía que estaba sufriendo violencia por parte de este sujeto y aún así se sigue defendiendo, ¿no? Esta parte de que fue un accidente cuando hay testigos o hay evidencia de que había sufrido humillaciones, se le había golpeado, se le había acosado, ¿no? Y seguía ahí. Y creo que también una de las cuestiones que es muy triste es que ella solo tenía 19 años. En realidad, parte de este entrenamiento, me imagino que su vida como militar, ¿no? Fue muy corta. Y aún así, con todo esto, pues perdió la vida, ¿no? Como sabemos, el sujeto ya se dio a la fuga, ya no lo van a encontrar, ¿no? Ya se fue. Y entonces es importante que no se pierda de vista este caso, ¿no? Que estemos atentos y sobre todo que no se dé como justificación este fuero que tienen los militares, ¿no? O esta secrecía y sobre todo pues apoyar estas versiones. Como mencionabas en un principio, sabemos que parte de esta formación a veces es violenta, pero son cosas que se deberían de cambiar y nadie debería de perder la vida, ¿no? Y menos en circunstancias tan violentas como fue el caso de esta chica en el cual pues
a mí me parece grave que lo sigan justificando cuando en realidad pues las lesiones son muy directas. La manera en que em, Stephanie perdió al final la vida. Pues otra digna Ochoa, ¿no? Otra digna Ochoa, Ale, que con todas las pruebas parece que las autoridades van a querer burlar o tratar de volver a aplicar la teoría de la locura y culpar a las víctimas, a la víctima en este caso, de haberse se disparó 2 veces en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, insisto, esperemos, deseamos que se esclarezca y que se investigue. Y pues ojalá que de alguna manera las autoridades se pudieran poner a razonar, porque este es solo un caso que estamos comentando, ventilando, pero hay muchísimos otros, tú ya los mencionaste en cifras, ¿no? Que se vienen documentando y que se ha dicho en múltiples ocasiones, que se dijo incluso desde antes que la 4T entrara a gobernar este país. No queremos la militarización en las calles, fue una de las consignas que se tenían como partido, incluso apoyaban que no se diera la militarización y luego lo olvidaron. Lo olvidaron, no sé con qué justificación, simple y sencillamente le dieron la espalda a la ciudadanía y decidieron que la militarización era el camino correcto cuando yo no veo más que violencia y violaciones a derechos humanos. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algo que se ha nombrado como un paso histórico al reconocer la validez de diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, que incluyen por primera vez la protección de las mujeres frente a la violencia vicaria. ¿A qué nos referimos? Hubo una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que buscaba, la acción de inconstitucionalidad decía que la violencia vicaria tiene que modificarse porque es un tipo de violencia que también se puede aplicar de mujeres a hombres. Y esto, pues, en todos los documentos que le acabo de mencionar, la Ley General de Acceso de las Mujeres, el Código Civil Federal y Código Penal Federal, se ha reconocido como una violencia que solo se aplica de hombres a mujeres. La decisión de la Suprema Corte es que sí, eso continúa así y como tal, por lo tanto, es reconocida como un hecho o una decisión histórica. De esta forma, la violencia vicaria, en una especie de definición que establece la Suprema Corte, es que es un tipo de agresión que ocurre cuando una persona busca dañar a una mujer utilizando a sus hijas, hijos o personas cercanas como un medio para causarle sufrimiento. A mí me parece algo muy bueno en materia de que durante mucho tiempo un grupo de mujeres, como las sufragistas estas de las que hablábamos al principio, decidieron ponerse a investigar, a recabar información, a recabar pruebas para visibilizar un tipo de violencia que ellas empezaron a observar que ocurría, pero que no era nombrada y no era reconocida como tal. Esta violencia vicaria era precisamente eso, una violencia que ejercen hombres que tienen un poder político o económico contra mujeres, pero a través de sus hijos o otras personas o familiares cercanos, que se llama interpósito persona. Y lo que hacen estos sujetos es hacerle daño a las niñas, niños y otras personas para que la madre sufra. De tal forma que cuando ellas iban a hacer una denuncia, no tenían
una prueba de la violencia que estaban ejerciendo en contra de ellas, porque no era directamente contra ellas, sino contra sus hijos e hijas, ¿no? Eh, lo que parte de los elementos que identifican este tipo de violencia es que además estos sujetos, como son personas que tienen dinero o que tienen relaciones políticas, lo que hacían era interponer denuncias en contra de ellas para meterlas a procesos jurídicos importantísimos que terminaran agotándolas o llevándolas a la cárcel. Y bueno, esto tampoco había podido ser identificado hasta que, insisto, estas mujeres lograron organizarse, las mismas víctimas, por cierto, lograron organizarse, empezaron a hablar del tema, empezaron a identificar las similitudes y hacer, después de mucho tiempo, pues lograr que la violencia vicaria se incluyera como un tipo de violencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Me parece realmente muy preocupante que instituciones o la institución como tal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos agarre este tipo de luchas como banderas y trate de tirar el trabajo de las mujeres que han realizado para el reconocimiento de sus propios derechos y su protección, porque no es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos ha lanzado esta, pues, estocada en contra de las mujeres y de sus derechos. Por ejemplo, cuando fue la 3 de 3 y el proceso de su validación como una reforma constitucional, en la Suprema Corte, una acción de inconstitucional, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió una acción de inconstitucionalidad porque decía que los pobrecitos deudores alimentarios tenían derecho a trabajar en el gobierno, porque si no, pues cómo iban a poder mantener a sus hijos, como si trabajar en el gobierno fuera la única forma en la que ellos pudieran obtener recursos o de la única forma en la que pudieran hacerse de recursos. Y según la comisión, pues estaba negando el derecho al trabajo de estos sujetos. Pero afortunadamente también se logró establecer que no era una cuestión inconstitucional, que no se estaba negando el trabajo de los sujetos, sino se les pedía que buscaran trabajo en otro lado, no en el gobierno, porque tienen que ser éticos para poder tener un cargo en gobierno, ¿no? Tienen que demostrar una buena forma de vida. Y bueno, es un tema complicado que al final terminó en una victoria para estas mujeres, no al 100% porque todavía no hay una penalidad establecida para hablar de violencia vicaria, pero sigue siendo visible. Y eso pues es un avance que puede significar a la brevedad, pues todavía todos los elementos, vamos, que se necesitan para que estas mujeres víctimas de este tipo de violencia puedan alcanzar algo de justicia. Y a mí, sobre todo, también me llama muchísimo la atención que la Comisión de Derechos Humanos esté defendiendo los derechos de los violentadores, ¿no? Justificando el por qué deberían de seguir eh, teniendo sus funciones, cuando lo hemos dicho varias veces aquí, se supone que un servidor público está para servir al pueblo. Tú no puedes hablar de que un servidor público está capacitado para hacer sus funciones si está violentando a la familia, ¿no? O a su familia directamente. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos esperar? Y también otra cuestión que a mí me parece importante de mencionar es que los derechos que realmente se están violentando, además de el derecho de las mujeres, es de los menores, porque quienes sufren también esta violencia se dan cuenta, ¿no? Y son manipulados y usados son justamente los niños y las niñas. Y entonces ahí yo no escucho, ¿no? Que la comisión levante la voz por este derecho supremo que tiene la niñez de vivir en un bienestar. Entonces, mejor centremos la atención en realmente quiénes son las víctimas y dejemos de justificar, ¿no? Para darle armas a estos sujetos que son violentadores y que por las mismas características
que cumplen al ejercer esta violencia u otros tipos más de violencia, ¿no? En contra de sus parejas, de sus propios hijos, pues mejor nos centremos realmente entre las personas que sí están siendo víctimas y que sí merecen atención y que sí merecen entonces que se voltee a ver y se actúe, ¿no? Para defenderlos. ¿Y cuál es la mejor actuación? Pues quitar estas figuras de poder que usando ese poder están violentando a los menores. No entiendo por qué se ha dado. eh, Qué bueno que no se llevó a cabo, qué bueno que se defendió y al final pues fue algo que no sucedió. Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención sobre la discusión en la Suprema Corte fue que no fue una decisión unánime. Al menos 6 votaron a favor de que se quitara la acción de inconstitucionalidad, es que no era válida, pero hubo 3 que votaron en contra. O sea, ¿quién? ¿Por qué? ¿Qué parte no entendieron, no? Y me parece grave porque actúan bajo pensamientos estereotipados que pueden perjudicar al avance verdadero en la defensa de los derechos de las mujeres. Y ha costado muchísimo trabajo que se reconozca como tal. O sea, muchas veces se habla sobre ay, pero las mujeres, ¿por qué marchan si ya tienen reconocido el derecho al aborto? Entonces yo no sé por qué están marchando, ya son mujeres locas que nada les gusta estar echando relajo, ¿no? Juntarse y caminar juntas ahí con pancartas, gritar, bailar. Pero es que si no manifestamos, si no estamos observando, de un momento a otro se echan para atrás el reconocimiento de estos derechos. Entonces, de verdad, ha habido ocasiones en las que ya parece que se va a alcanzar algo y una decisión de segundos termina pues regresando al pensamiento arcaico, ¿no? Digo, en Estados Unidos se ha visto de forma más clara con este retroceso que se hizo al reconocimiento del aborto de las mujeres, en una decisión pues tomada por un presidente que además, por cierto, es un violador reconocido, ¿no? Y que sigue siendo presidente, aún con su sentencia como violador. Y aún así, pues las mujeres no tenían o no estaban preparadas para atajar algo así. Uno se puede llegar a pensar, pues ya está reconocido, ya lo que sigue, ¿no? Pero no, en el caso de los derechos de las mujeres es estar siempre defendiendo y protegiendo, avanzando, pero protegiendo, buscar otra cosa y seguir protegiendo lo que ya habíamos ganado, porque si no, un descuido nos lo quitan. Así es. Y ahorita que mencionas de qué parte no entendieron, yo creo que más bien tendríamos que buscar a quién conocen o con quién se relacionan o a quién podría afectar que su voto fuera a favor de manera plena, ¿no? Porque yo creo que ahí encontraríamos muchas de las respuestas, ¿no? Que ahorita nos surgen al ver cuando se hacen este tipo de, pues, no sé, de estrategias, ¿no? Por parte de instituciones, como lo es la Comisión de Derechos Humanos, pues que deja mucho que desear. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Y también ha pasado más de un año desde la desaparición de Sandra Estefanía Domínguez Martínez, abogada feminista y activista mije en Oaxaca, y casi 6 meses desde que fue hallada sin vida en la terracería de Sevia en Santiago, Xochiapan, esto en Veracruz. Desde entonces, lo que ocurrió a la defensora y el acceso a la justicia por su asesinato permanecen en la incertidumbre, ya que la investigación se encuentra estancada.
En entrevista para CIMAC Noticias, Jessica Sánchez Maya, directora del Consorcio Oaxaca, organización que acompañó jurídicamente a la familia de Sandra Domínguez, señaló que el principal obstáculo es que el caso aún no ha sido clasificado como un feminicidio, mientras que se sigue investigando como desaparición de particulares, ya que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca está siguiendo una línea de investigación de menos costo político para el Estado. Anteriormente, y cabe resaltar que el gobernador Salomón Jara fue señalado en varias ocasiones por no atender la violencia feminicida en la entidad. Es más, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidio del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, en el caso del estado de Oaxaca han ocurrido 273 casos de feminicidios en la actual administración, de los cuales 14 acontecieron en el transcurso de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También cabe señalar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que al corte del 15 de octubre de 2025 existen 133,747 personas desaparecidas, de las cuales 30,046 son mujeres. Además de que el estado de Oaxaca es una de las 10 entidades donde el número de mujeres desaparecidas es mayor que al de los hombres, con 2,425 casos. En los estados de México, de Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala, la situación que existe en Oaxaca se está replicando. Varias organizaciones y colectivas feministas también apuntaron a la inacción del gobernador ante la violencia de género en el estado. Por ejemplo, la denuncia que hizo Sandra Domínguez hacia el coordinador de delegados de la paz social, Donato Vargas Jiménez, por estar involucrado en grupos de corte sexual, donde se compartían fotografías y videos de mujeres mijes, y a raíz de esta denuncia, la defensora fue amenazada y el 4 de octubre de 2024 desapareció. Cabe recordar que 13 días después fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien abrió un expediente para rendir cuentas a las autoridades. No obstante, Jessica Sánchez Maya denunció que la organización fue notificada de su cierre tras la aparición de Sandra Domínguez en abril de 2025. Y aún con el caso inconcluso y sin avances en la investigación, a 6 meses de que la defensora fue encontrada. Es importante destacar que México está viviendo una crisis de derechos humanos y que las personas defensoras están enfrentando diversos niveles de violencia por su labor. De acuerdo con el espacio OSC, se han documentado al menos 15 defensoras y periodistas desaparecidas en el país. Asimismo, la región de Mesoamérica enfrenta altos niveles de agresiones. En el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, se documentaron 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones, de las cuales el 5,3% fueron contra aquellas que defendían los derechos de las mujeres. Y también cabe destacar que en este contexto que ocurrió la desaparición y el feminicidio de Sandra Domínguez, y a esto también se le suman otras irregularidades dentro de la investigación que fueron advertidas por Consorcio Oaxaca. Muy específicamente para Jessica Sánchez Maya, en la narrativa se creó una campaña de desprestigio donde las autoridades acusaron a la pareja de la defensora, quien también desapareció y también fue asesinado, y se les relacionó con el crimen organizado, dejando de lado la violencia que la defensora enfrentó por denunciar el chat sexual que involucraba a varios funcionarios del Estado. Y no sé si te acuerdas, Iván, pero seguramente sí.
Antes de que desapareciera Sandra, ella misma realizó algunos videos en los que denunciaba, ¿no?, que estaba siendo amenazada por las investigaciones que había hecho en específico contra el gobierno de Oaxaca en ese momento. Y aún y a pesar, ¿no?, de que ella de viva voz pudo hacer esta denuncia, se le sigue a ella culpando por el asesinato y se le sigue relacionando con el crimen organizado. Y también otra de las cosas que señala Jessica en esta entrevista es que cuando les entregaron el cuerpo no hubo una autoridad que tuviera el cuidado, ¿no?, o el acercamiento con la familia para que no fuera doloroso o tan doloroso el darse cuenta de que Sandra ya había perdido la vida, ¿no? Son como de estas cuestiones que vemos en el caso en específico, que no se cuida ni a la víctima ni a las víctimas colaterales de este tipo de situaciones, pero sobre todo la gran constante que seguimos viendo es que siguen sin tener justicia a pesar del tiempo que ha transcurrido. Y en el caso de Sandra Domínguez hay un dato muy interesante que no se divulga mucho porque tiene que ver precisamente con el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. El defensor de derechos humanos de Oaxaca, Joaquín Galván, denunció en junio de 2025 que Hugo Aguilar Ortiz, cuando era titular de Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, allá en Oaxaca, pues trató de sobornar a Sandra para que dejara de hacer denuncia por este chat del que mencionabas hace unos minutos. Ella no accedió. Es decir, no es un delito que haya ocurrido de forma fortuita, sino la denuncia que ella realizó, su activismo, está íntimamente ligado a su desaparición y posterior asesinato. Y esta narrativa, línea discursiva donde se va relacionando al crimen organizado, es más bien para darle una vuelta a una investigación que involucra a personajes de peso que en su momento tuvieron cargos importantes en el estado de Oaxaca y que incluyen obviamente al gobernador que ha hecho caso omiso, que no ha puesto pues a trabajar los organismos de seguridad necesarios, ni para esclarecer el crimen, porque obviamente no les interesa, ni para en un principio poner medidas de seguridad para Sandra o detener este tipo de chats que eran sumamente violentos para las mujeres en la entidad. Hemos observado un fenómeno donde las chicas que acuden, bueno, esto ocurre en todo el país, las chicas que acuden a universidad terminan siendo violentadas por sus propios profesores, sobre todo en lugares como más alejados de las ciudades. Y en el estado de Oaxaca esto pasa de una forma muy cotidiana, o sea, no hay un mecanismo claro para detener la violencia en contra de las mujeres que viven en el estado de Oaxaca. No les interesa. Así es, y justamente aunado a esto, también cabe resaltar que, por ejemplo, organizaciones como Consorcio Oaxaca, que estuvo o ha estado pendiente del caso de Sandra, también ha sido acusada con campañas de difamación y también se les han quitado pues algunos botones de pánico argumentando que las integrantes pues no se encuentran en riesgo, ¿no? Y también es importante mencionar que estas organizaciones, al igual que Sandra, han tenido que tomar medidas internas para ellas mismas generar sus condiciones de protección, aun y cuando lo han denunciado, aun y cuando el Estado debería de otorgarles esta seguridad, puesto que están denunciando que están siendo amenazadas. Y conocemos de estas organizaciones, pero también de muchas otras en Oaxaca y otros estados del país, en los cuales no cuentan con el respaldo de las autoridades, porque como en este caso en particular, en el caso de Oaxaca, pues a quien se está denunciando, pues es al mismo gobierno.
¿no? Entonces se vuelve como un círculo vicioso, a quién le informas, a quién le dices, y al final, pues evidentemente van a ser los menos interesados en que se esclarezca el asesinato de Sandra, ¿no? Y pues sigue corriendo el tiempo, porque ya pasaron 6 meses de que se encontró su cuerpo, pero también recordemos que hubo meses en los que no sabíamos si ella se encontraba con vida o si ya ya le habían quitado la vida. Entonces, eso también es importante, y lo comentábamos cuando hablamos de su desaparición, la cuestión de su familia, de estar con esta zozobra, ¿no? Y pues son casos desafortunadamente que se siguen multiplicando, ¿no? Y que seguramente vamos a seguir hablando, pero en el caso de Sandra, pues no quitar el dedo del renglón y ver qué pasa con las autoridades, pues en Oaxaca, pero también a nivel federal, ¿no? Cuando yo creo que esté implicado el mismo gobierno del estado, pues valdría la pena que lo atraigan instancias federales para que se pueda hacer una investigación correcta que no afecte a los intereses del mismo estado, como es en el caso de Oaxaca. Y lamentablemente la crisis de violencia y asesinatos de defensores de derechos humanos no es algo que sea exclusivo de nuestro país. Hay cifras importantes que revelan lo que está ocurriendo a nivel América Latina, donde se habla de 257 defensores de derechos humanos en América Latina que fueron asesinados, que significa un 9% más que el año anterior. Estas son cifras de 2024 y se presentaron en 2025 por una organización de derechos humanos internacional y coloca a Colombia como el país con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos, pero después sigue México. O sea, somos el segundo lugar a nivel América Latina con número de asesinatos de defensores de derechos humanos asesinados. No es ningún halago. Y es realmente un problema porque estos defensores están ahí no para defenderse a ellos, están defendiendo a otras personas y terminan siendo asesinados. Esta frase de no se mata la verdad asesinando a periodistas también aplica en este caso, aunque no es precisamente periodistas, sino defensores de derechos humanos. No se mata la verdad asesinando a los defensores de derechos humanos. Se mata la narrativa, la historia, pero pues hay otras personas que quedan y que pues ahora nos toca denunciar, visibilizar la violencia que vivieron estas personas como para poner un granito de arena para que esta situación se modifique, ¿no? Sobre todo para que deje de estar ocurriendo, ¿no? Que ya se frene y sobre todo visibilizar esta cuestión que tiene que ver con justicia, justicia para todos, justicia para ellos y justicia para la familia, ¿no? Que es la que se quedó ahí esperando que regresara Sandra Domínguez. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices. Espero que la haya disfrutado. Esperamos sus comentarios, sus propuestas de temas y pues todos los mensajes que nos quiera mandar a las redes de CIMAC Radio y también a las redes de Matices. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes que conozca. Así que estamos esperando sus comentarios. Gracias a quienes nos escucharon a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. También muchísimas gracias a mi querida Alejandra Trujillo por compartir micrófonos el día de hoy. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ivonne, y sobre todo recordarles que cuando vean nuestros videos, nos comenten, nos compartan. Ya saben que está ahí el canal de CIMAC TV en YouTube, también ahí denos manita para arriba y sobre todo pues que cuando nos siguen, nos ven, también seguimos apoyando, seguimos reflexionando y sobre todo seguimos compartiendo el no guardar silencio. Cuídense mucho. Bueno, y recuerden, chicas, que aquí está su manada.
Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.